Caminar Latino, Latinos United por la Paz y la Equidad o Caminar Latino, Lupe. Hoy le damos la bienvenida a Yanis Sullivan Roy, quien hoy representa a su organización Casa Juana Colón, localizada en Comerío, Puerto Rico. Yanis, ¿te podrías presentar? Hola a todas, qué bueno estar en este espacio. Mi nombre es Yanis Sullivan Roy, como bien dijiste, pertenezco a la organización Casa Juana Colón, que se ubica en el pueblo de Comerío y brindamos servicios a mujeres desde hace 18 años. Lleva mucho tiempo haciendo este trabajo, gracias por su trabajo duro. Cuéntame, Yanis, ¿qué te hizo pensar que necesitabas una subvención federal? Bueno, siempre el pueblo de Comerío tiene un perfil particular y es que este es uno de los pueblos más pobres de la isla de Puerto Rico. Esa pobreza tiene rostro de mujeres y de la niñez a nivel del país. Somos el primer pueblo bajo un nivel de pobreza en la niñez y el tercer pueblo de pobreza en general. Así que eso es un reto porque se suma el también estar en el centro de la isla y en el caso de Puerto Rico, que es un archipiélago, tenemos varios municipios, pero todas las ofertas para que las poblaciones más vulnerables puedan resolver sus diversas problemáticas, casi siempre se encuentran en la área metro, lo que llamamos la zona de San Juan, Bayamón, etcétera. Así que muchas de nuestras participantes carecen de espacios, o carecían, ¿verdad?, de espacios seguros para poder resolver diversas problemáticas que enfrentan, sobre todo en el tema de violencia de género. Así que nos inspiró, ¿verdad?, buscar ayuda por esa razón que acabo de verbalizar, pero también la gente debe de recordar que en Puerto Rico, en los últimos 5 años, hemos sido, digamos, impactados por diversas situaciones críticas, como fue el huracán María e Irma, que dejó devastada la isla, pero sobre todo uno de los pueblos más afectados también fue Comerío, por los vientos y porque Comerío lo atraviesa el río La Plata, que es uno de los ríos más largos del país, y este río pues se encuentra ubicado en toda la zona urbana de Comerío, así que toda esa zona también quedó destrozada. Y otro de los fenómenos que nos afectó muchísimo fue el terremoto. Eso nos impactó más a nivel emocional que a nivel físico de infraestructura, pero igual fue otro detonante para esta zona. Y el tercer evento que, como a toda la humanidad, a todo el mundo impactó, ha sido la pandemia. Así que Comerío viene arrastrando no solamente pobreza, y también el asunto era de ser impactado por estos 3 fenómenos que acabo de mencionar. Sí, la naturaleza no ha sido muy buena con la isla últimamente. Sí, hemos sido bastante castigados, no castigados porque yo no, ¿verdad?, la naturaleza no es el culpable. Claro. Nosotros acá en Casa Juana visualizamos que esto es la respuesta, ¿verdad?, al daño que hemos hecho al ambiente. Y pues nada, todo se conecta, ¿verdad? Así que, pero no dejan de ser eventos que realmente agudizan lo que vivimos. Y eso pues obviamente, como dije anteriormente, nos motivó a buscar subvenciones, sobre todo con OVW, porque entendíamos que ya era tiempo de salir de lo que hacíamos anteriormente, que era la idea de Casa Juana siempre fue que el pueblo de Comerío nos sostuviera. Pero eso se hizo muy, muy, muy difícil en la medida que mientras tuvimos visibilidad, llegaban muchas mujeres de Comerío, pero también de toda la zona central de la isla. Así que los recursos que teníamos desde el voluntariado, que era como trabajábamos anteriormente, realmente no dimos abasto. Así que hubo que empezar a mirar más allá, ¿verdad?, del país. Del país, cómo no. Y cuando decidieron tomar esa decisión final, que vamos a escribir la subvención, vamos a solicitar, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Se te parecía arduo el trabajo que había que hacer para la solicitación? Sí, cuando tomamos la decisión de buscar recursos, tengo que mencionar que alguien de Caminar Latino nos estuvo acompañando antes también, ¿verdad?, de nosotras como que tal decir vamos a iniciar. Y fue un compañero de ustedes, Jorge Vidal. Él había estado en Puerto Rico hace muchos años, había un contacto con la casa, ya teníamos unas relaciones con Caminar Latino y con él. Y obviamente él fue el enlace desde Caminar Latino para decirnos, ¿saben qué? Ustedes están listas para poder iniciar un proceso
de intentar, ¿verdad?, explorar si tienen ¿verdad?, la capacidad, si están él entendía que estábamos en el momento, pero nosotras teníamos que confiar en que sí estábamos en el momento y teníamos la capacidad para hacerlo. Así que el acompañamiento y yo siempre digo, ¿verdad?, desde Casa Juana miramos todo desde el amor y la solidaridad, que ese recurso de ustedes asumió fue lo que nos llevó a empezar a explorar posibilidades. Sí teníamos mucho miedo, al principio pensaba que no teníamos, no cualificábamos o no lo íbamos a poder lograr porque es nuestra primera subvención federal y obviamente nunca hayamos trabajado con ninguna subvención del gobierno. Sí, hemos tenido apoyo de subvenciones, pero son más de fundaciones, y esto pues era como un reto, ¿verdad? Es una fundación, estamos hablando de mucho dinero con una gran responsabilidad, como siempre lo asumimos, pero aquí pues somos una colonia y el tema de hablar de los federales como que nos asusta un poco. Sí. Así que nada, tuvimos que creer en nosotras mismas y ahí Caminar Latino a través de ese recurso fue sumamente importante. Y si no hubiera tenido esa relación con Jorge en Caminar Latino, ¿qué hubieran hecho para seguir adelante con la subvención? Sí, yo creo que es bien importante que la gente que va a solicitar toque puertas con organizaciones que tengan la voluntad para acompañar. O sea, el acompañamiento en esto es bien importante. Pueden cubrir varias cosas, ¿verdad? Quizás ya conocemos Caminar Latino, pues utilizar a Caminar Latino como herramienta, pero también otra sugerencia que se me ocurre es, hay compañeras aquí en Puerto Rico, por ejemplo, que han obtenido subvenciones. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, aparte de Casa Juana, la primera persona que obtuvo una subvención de OBW por grupos culturales específicos fue Taller Salud, que es una organización que lleva más de 30 años sirviendo al pueblo puertorriqueño, en el pueblo de Loíza. Y es un proyecto hermoso, ¿verdad?, que respetamos y admiramos muchísimo. Así que también uno puede conseguir organizaciones aliadas, ¿verdad?, que te puedan dar luz en el proceso. Pero sí, recalco, es bien importante ese acompañamiento porque suele ser muy complicado, por lo menos para nosotros, ¿verdad?, y nosotras acá, poder solicitar a estas subvenciones. Si no tenemos a alguien, ¿verdad?, que nos hable de su experiencia. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Es muy importante buscar compañeros en el mismo lugar donde uno está ofreciendo esos servicios que puedan ayudar a uno a echar hacia adelante. Cuando empezaste por fin entonces a trabajar con Jorge y Caminar Latino, ¿qué tipo de preguntas tenías sobre el proceso? Mira, yo creo que una de las primeras cosas que se nos hizo bien difícil fue manejar la plataforma. Uno primero tiene que llenar unas plataformas para poder solicitar, que ahí está Just Grant, ASAP, ¿verdad? Ese tipo de plataformas, pues a nosotras se nos hizo complicado, no porque no tuviéramos la capacidad de entrar a la red, ¿verdad?, y llenar la solicitud, sino porque son procesos bien largos. Es como, lo encuentro como un proceso largo, un poquito tedioso, ¿verdad? Así que surgen muchas preguntas y obviamente una de ellas era cómo iniciar ese proceso. ¿En qué momento era el momento preciso para solicitar? Porque también hay unas fechas límites. Entonces uno puede tener la mejor propuesta, pero si no cumples con el tiempo que se determina, pues perdiste la oportunidad. Así que desde ahí empezó como que la odisea de solicitar, de tener la paciencia de hacerlo, porque uno entra una información, tienes que esperar respuesta para entrar la próxima. O sea, es una etapa un poquito larga, ¿no? Luego de eso, lo importante, o por lo menos la otra preocupación que yo tenía era, sabemos lo que hacemos en la casa, tenemos la experiencia, hemos visto la necesidad, pero de tantas cosas que pudiéramos trabajar, ¿en qué enfocarnos? Uh-huh. Y recuerdo que fue bien importante que el recurso, Jorge, nos contactó con otras organizaciones en Estados Unidos que trabajan con latinos y latinas, uh-huh, que habían hecho, ¿verdad?, habían solicitado subvención, y yo recuerdo que esas conversaciones que teníamos me iban dando luz desde dónde yo enfocar. Y al final yo entendí, ¿verdad?, y esta es mi conclusión, yo entendí, bueno, no tengo que inventar la rueda, o sea, no tengo que inventar nada para esta solicitud, es lo que hago con mucho sacrificio, con pocos recursos. Esta es la oportunidad de que eso que siempre hemos hecho, hacerlo entonces ahora con una subvención que te permite dar más calidad, dar más tiempo de que ese recurso esté en la casa,
Puedo darte un ejemplo concreto. Nosotros teníamos una de las particularidades de las mujeres que llegan a la casa buscando servicios y sobrevivientes hombres también que estamos atendiendo, es que tienen, por ejemplo, el aspecto emocional siempre está muy lacerado. En todos los procesos de violencia siempre se trastoca el aspecto emocional. Así que aparte de pedirnos recursos legales, siempre nos piden apoyo emocional. Así que yo tenía una psicóloga que apenas estaba un día y no daba abasto. O sea, nosotros a veces nos quedábamos cortas y ella a veces hasta daba servicio voluntario para poder satisfacer la demanda. Así que OVW y en esta propuesta en particular fue sumamente importante enfocarnos en pedir un recurso que estuviese más tiempo en la casa para poder satisfacer la demanda de participantes que teníamos pidiéndonos ese tipo de ayuda. Y también esa subvención me permitió continuar algo que siempre hemos creído en la casa. Nosotros todo lo atendemos desde lo que es la justicia restaurativa, con esa mirada de perspectiva de género. Y como utilizamos principios de la justicia restaurativa, para nosotros es bien importante tener procesos de sanación. Así que en esta propuesta, algo que hemos hecho en la casa, pero de manera limitada, era brindar talleres de autorretrato sonoro para poder sanar en los procesos según las mujeres iban pintando su rostro, sus autorretratos y grabando sus voces, ¿verdad? A través de la poesía, poder tener un proceso sanador. Y yo dije, pues esta es la oportunidad, ¿verdad? Y aquí convencí al equipo de Casa Juana de que, bueno, por lo que he escuchado, no es inventar, es hacer lo que hacemos, pero aprovechando al máximo los recursos que pudiéramos obtener por OVW. Y pues esa fue nuestra clave, ¿verdad? Bien importante las conversaciones para uno también reconocer lo que uno hace, que es importante, y caer en tiempo de dónde es que uno va a solicitar. Ya que se enfocaron entonces en el proyecto y sabían lo que iban a hacer, cuéntame, ¿cómo te fue escribiendo la narrativa de la propuesta? Pues como lo hicimos, como dije, como la clave es uno identificar lo que uno siempre ha hecho y la necesidad que hay, porque no es tampoco que tú siempre hagas cosas, pero si no hay necesidad no vas a perder el tiempo en eso. Pero en el caso nuestro, el hecho de tener tantas conversaciones y yo darme cuenta que es hacer lo que siempre hemos hecho y que tenemos necesidad, ahí la parte de redacción fluyó bastante. Esa parte no me dio tanto miedo, debo decirlo. Pudimos ahí, empezamos a escribir, y según la guía que establece, porque la propuesta te da una guía para uno, ¿verdad?, escribir, fuimos respondiendo a la guía y a la misma vez haciendo una reflexión de nuestro trabajo y de lo que queríamos, ¿verdad?, lo que soñábamos. En esto se vale soñar. Y obviamente, pues nada, ahí es que empezamos a escribir y esa parte realmente no se nos hizo tan compleja, pero tengo una anécdota. Después de nosotros escribir y revisar y volver a analizar y volver a revisar el escrito, recuerdo que cuando íbamos a someter la propuesta, no encontrábamos un botón de la plataforma. Esto también lo quiero decir porque está casi hasta invisible. Sí. Un botón de la plataforma para poder someter la propuesta y ya ahí sí que estábamos contra el reloj. Y recuerdo que tuve que llamar a Jorge de Caminar Latino nuevamente, hasta en ese momento de someter, y decirle, mira, no encontramos, hemos hecho todo el proceso y no nos permite someter. Y recuerdo que él me dijo, ya, verifícate en tal lugar acá arriba, así como una sección arriba, mira a ver ahí. Y cuando hicimos sus instrucciones, seguimos las instrucciones, ahí pudimos celebrar el someter la propuesta. Sí, fue como bien fuerte porque llevábamos tiempo. Esto fue un proceso, debo también decir, que es importante. Esto no fue un proceso de un día o 2 días. Yo creo que eso se tardó, no tengo exactamente la fecha, pero recuerdo que se tardó más de 1 año en el proceso de las conversaciones, de convencer, porque eso fue un trabajo que hizo Caminar Latino a través de Jorge, convencernos que podíamos hacerlo, que teníamos la capacidad, de conectarnos con otra gente que lo había hecho ya, y contarnos sus experiencias, el uno asimilar toda esa información y entonces ahí pues determinar. Eso fue un proceso de yo diría, casi 1 año y medio de acompañamiento. Pero fue importante porque obviamente pues el obtener esa propuesta para nosotros fue un gran logro. Y déjame preguntarte, yo sé que todo lo de el sitio web de las subvenciones federales es en inglés y que hasta la solicitación es en inglés. ¿Ustedes hicieron la propuesta en español o la hicieron en inglés o cómo la hicieron? Pregunta.
Ay, perdón, parece que no, se congeló. Te pregunto, ¿no? ¿Me escuchas? Escuchar. Hola, Yanis, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, estamos de vuelta. Mi pregunta es que yo sé que los sistemas federales son todos en inglés y que la solicitación de OVW también es en inglés. ¿Ustedes escribieron su propuesta en español y después la traducieron o la escribieron completamente en inglés desde un principio? Sí, eso es algo también que es interesante porque, bueno, para ser honesta, aunque en la casa sí hay personas que hablan inglés, por ejemplo, yo lo entiendo, pero tengo mucha dificultad en hablar el inglés y yo todo lo escribo en español para después traducir. Por eso decía que fue un proceso largo, ¿verdad? Porque tuve que primero escribir, bueno, tuvimos, porque, ¿verdad? No es un proceso de una sola, pero cuando hablo así, estoy hablando a nombre de la casa, ¿verdad? Primero escribimos y luego entonces pasamos al proceso de traducir y después conseguir a alguien, porque una cosa es como nosotros traducimos acá, claro, y otra cosa es cómo ustedes lo pudieran entender, ¿verdad? Porque si la persona que está leyendo lo lee en inglés, ¿verdad? Es norteamericano, por ejemplo, pues hay otras maneras quizás de expresión, por decirlo de alguna forma. Claro. Así que tuvimos esos tres procesos, escribir en español, traducirlo y luego que alguien que se había criado en Estados Unidos nos leyera esa propuesta completa, claro, para asegurarnos que se entendía lo que queríamos, el mensaje que queríamos llevar. Y sí, es un reto porque toda la solicitud es en inglés, aunque tengo que reconocer que una vez uno empieza a capacitarse, ya cuando te aceptan, y ya cuando estamos ya en el trabajo, tenemos bastante apoyo para la población hispanohablante. O sea, yo no me siento marginada en este momento porque los talleres que nos dieron para poder ver a trabajar la propuesta, las capacitaciones, habían traductores y traductoras, así que eso pues no nos limita. Claro, ahora tenemos el reto y es interesante porque hacemos todo nuestro trabajo en español. Por ejemplo, todo el trabajo material educativo se hace en español. Las facturas nuestras las hacemos en español. Okay. Pero entonces los informes que tenemos que hacer, como por ejemplo el semianual, tuvimos que hacer el mismo ejercicio. Escribirlo en español, traducirlo y poner a alguien que leyera para ver si realmente se estaba interpretando el mensaje. Sí, para la gente latina que no sepa manejar 100% el inglés es un reto. Definitivamente, sí. Entonces mencionaste que llamaron a Jorge hasta el mismo día que tenían que someter la solicitud. Te pregunto, todas las preguntas que tuviste para las cuales contactaste a Caminar Latino, ¿te las contestamos bien? Claro, claro. Definitivamente es una de las cosas que hemos aprendido en la casa es reconocer y agradecer el trabajo de las personas aliadas. O sea, Casa Juana tiene esa característica. Hay mucha gente aliada que nos ha acompañado en el proceso de crecimiento y Caminar Latino definitivamente ha sido clave en ese proceso. Así que, bueno, una vez más, gracias, porque si no hubiese sido por ustedes, inclusive algo tan sencillo como darle a ese botón para someter, no lo hubiésemos logrado y hubiésemos tenido que estar llorando después, porque después de tanto sacrificio, imagínense, no se hubiese podido lograr, ¿verdad?, el objetivo. Y algo importante, que nosotros llamamos a Jorge tardísimo, o sea, no es que tampoco tenía que ser exactamente unas horas laborables particulares, la respuesta fue en el momento inclusive de la necesidad, así que bien agradecida. Me alegro muchísimo que le hayan podido ayudar en ese momento. Específicamente yo sé lo estresante que es estar en ese momento que tienes que buscar el botón para que por fin entre y digas, ya se acabó esto por ahora. Sí, porque creo que es a lo menos con una de importancia. Realmente uno piensa que va a ser un proceso easy going, ¿verdad?, sencillo, y de repente cuando nos enfrentamos a eso, yo no lo puedo creer. Hemos logrado todo hasta aquí y que eso sea la cosa, ¿verdad?, más complicada, no podía ser, pero nada, fue algo superado y bueno, aquí estamos. Me alegro muchísimo. Y entonces me suena como que usted piensa que este proceso pues no es fácil, pero vale la pena, pero definitivamente es algo que se debe hacer con ayuda de otras organizaciones o de otras personas que ya han pasado por el proceso. Sí, yo creo en eso. Yo creo que porque cuando uno ve, bueno, y repito, cuando tú ves las plataformas, toda la información que tienes que ubicar, la espera, cuando ves también la misma guía de la propuesta, es compleja, se ve compleja.
es complejo el de dónde, en ese abanico de posibilidades, desde dónde uno poder solicitar la subvención. Así que sí, no, esas miradas y ese acompañamiento es vital, es vital. Yo lo reafirmo porque, no sé, yo pienso a veces que si no hubiese sido por ese acompañamiento, no lo hubiésemos hecho a pesar de toda la necesidad que teníamos. Claro. Y que tenemos todavía, porque hay muchas otras miradas y hay otras necesidades. O sea, aquí hay un problema de vivienda serio. Yo creo que esto sería como la puerta para que podamos buscar otras subvenciones y poder subsanar las necesidades de los grupos más vulnerables aquí en Comerío y en los pueblos cercanos. Sí, es importante ese acompañamiento. Y ¿qué recomendarías a otras personas que están escuchando el podcast que hagan si están pensando en aplicar por una subvención federal por su primera vez? Pues yo creo que, lo voy a decir en este orden, pero cada quien, ¿verdad?, lo haría como quisiera, pero yo pienso que lo primero, uno siempre, cuando uno dirige una organización o cuando uno pertenece a una organización, es importante estar constantemente evaluando lo que se hace y valorándolo. Entonces, yo creo que el primer ejercicio es hacer una mirada interna. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos? Y no inventar. Porque siempre de lo que hacemos, siempre va a haber algo que podemos mejorar, ¿verdad? Y satisfacer mejor las necesidades de las personas a las que servimos. Lo otro, después de esa reflexión, es definitivamente, yo diría, año y medio, honestamente. Como año y medio antes de uno desear solicitar, comenzar el proceso de la reflexión y de comenzar a buscar a nivel local personas que hayan hecho la subvención, y si no, pues entonces yo digo a nivel local porque estoy hablando de Puerto Rico, pero en Estados Unidos asumo que debe ser más sencillo porque hay muchos estados participando, ¿verdad?, de subvenciones federales. Así que buscar gente aliada que tengan la misma visión y misión, eso es importante. Que tengan, ¿verdad?, no la misma, pero me refiero a que tengan, que haya cierta empatía ahí, ¿verdad?, con la misión y visión. Claro. Y que pidan una conversación para un poco saber cómo lo haces, que esto mismo que estamos haciendo aquí ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué es lo más fácil? ¿Por dónde empezar? Y lo otro es, obviamente, tener las guías para poder, desde el primer día, uno hacer las cosas de manera correcta. Algo que yo aprendí con todas las personas que escuchaba es que esas subvenciones, si tú cometes un error mínimo, que puede ser para lo que no tiene que ver ni tan siquiera con el escrito de la subvención, puede ser que pusiste mal una fecha o que no entraste a tiempo, lo que sea, ya te van descartando. Y de hecho la misma guía te lo advierte, que si dejas alguna firma, algún documento, pues ya ni tan siquiera te van a leer la propuesta porque ya te van a descartar. Así que un poco hacerlo con calma para que tengas esa oportunidad de ir haciendo como una lista de cotejo y que nada se quede, ¿verdad?, para que cuando tú sometas esa subvención llegues hasta el final del proceso. Y creo que también a nivel interno, tener un equipo de trabajo, que eso a mí me ayudó muchísimo, que esté consciente de que vamos a someter una propuesta que va a conllevar que todos y todas miremos y colaboremos de alguna forma u otra, ya sea en la exploración de qué se va a hacer, qué recursos se van a solicitar, inclusive leer la propuesta, traducirla, revisarla, todas esas miradas. Si es en un equipo de trabajo, eso sería genial, porque siempre a veces uno mira y todo lo encuentra perfecto, pero más de un ojo siempre ayuda, en verdad, que uno, no sé, cometa menos errores o esté más enfocado en lo que es el proyecto. Así que ese equipo de trabajo es clave. Y bueno, en el caso de los latinos y latinas, pues tener gente que realmente sepa inglés, ¿verdad?, que lo pueda manejar. No solamente traducir, porque hay herramientas para traducir, pero no es lo mismo cuando tú traduces que alguien que conozca bien el inglés te lo lea y te diga, sí, esto que tú quieres decir se está entendiendo. Así que ese equipo de trabajo debe tener a alguien que sepa inglés, ¿verdad? Y si va a vivir en Estados Unidos, mejor todavía. Yo creo que esa sería mi receta, como decimos, para estas personas que quieran intentar subvencionar, buscar una subvención. ¿Tienes alguna otra cosa que quisieras compartir con nosotros hoy? Yo creo que también, esto me pasó a mí, ¿verdad?, que estoy acá en Puerto Rico. Al principio, cuando me hablaban de estas subvenciones, yo casi ni entendía. Pero eso es un límite de lenguaje, ¿verdad? Es importante también uno saber
que hay diversas subvenciones y que trabaja cada cosa, ¿verdad? Porque cuando uno empieza en el proceso es que uno va a estar más claro, y parecería una tontería yo decir esto ahora, pero a veces utilizaban unos términos que como acuérdate que también se utiliza mucho el español y el inglés. Yo decía, ¿a qué se refieren, verdad? Culturalmente hablando, ahora digo yo, culturalmente hablando, ¿a qué se están refiriendo? Pues esa mirada también de qué es la subvención y cómo ustedes la trabajan en Estados Unidos, el lenguaje que utilizan, o cómo llaman las cosas, cómo traducirlo en el caso de Puerto Rico, o en el caso de algún otro territorio que vaya a participar, no sé si es el caso, pero es importante eso, mirar bien la subvención y entender el lenguaje que está ahí, que se contempla ahí, para uno no estar tan perdido y poder solicitar sin problemas. Sí, porque hay muchas veces que las cosas no traducen literalmente, específicamente en estas subvenciones federales. Bueno, pues muchísimas gracias, Yanis, por estar con nosotros hoy y hablarnos sobre tu programa. Rebeca, yo sé que puedes cortarlo, te voy a parar un momento. ¿Quieres que lea lo que sobra o lo hacemos después? ¿O do you want to put that in writing? Or... Sí, mejor lo hagamos después. Okay. Yanis, muchísimas gracias. Espero haberles ayudado. No sé. Sí, muchísimo. Y me gustaría saber más sobre tu trabajo y sobre lo que ustedes hacen. Quizás si pudiéramos poner una segunda entrevista para saber de cómo ha sido la implementación, sería un éxito también. Sí, y vuelvo y repito, yo estoy bien agradecida de Caminar Latino. Y de verdad estoy admiradora de Jorge porque de verdad se portó excelente en todo este proceso. Qué bueno. Y bueno, para nosotros en Puerto Rico, no lo dije aquí, ¿verdad? Porque es que esto es más político, pero recuerden que nosotros somos una colonia y sí. Una de las cosas, lo que debo haber mencionado, pero como no sé si aplica a todos los estados, me imagino que no. Pero en el caso de Puerto Rico, cuando uno tiene cierta conciencia de lo que implica el coloniaje, tener una subvención federal también es un poco difícil, ¿verdad? Nosotras como organización al principio no queríamos depender de ningún tipo de gobierno, ni estatal, ni federal, ni municipal. Claro. Porque hay unos amarres, hay unas cosas que se complican, ¿no? No nos hace tan libres como quisiéramos ser. Y al principio fue un reto decidirnos como organización, esto es un asunto más interno, si someter o no a un proyecto federal, porque nunca lo habíamos hecho, también por un poco de resistencia. Sin embargo, tengo que decir que aquí hay mucha necesidad. O sea, estoy hablando de que aquí hay necesidad por la pobreza y hay necesidad porque el Estado abandonó el tema de violencia de género. Hace apenas, se cumplió hace apenas un par de meses, un año, del gobernador declarar un estado de emergencia, pero aquí la violencia no se ha detenido. No. Y hay unas compañeras que están haciendo un trabajo ahí esforzándose para ver si desde el Estado podemos modificar la atención de estas situaciones de violencia, pero ha sido bien cuesta arriba. Y aparte que en un año nadie resuelve la problemática, ¿verdad? Hay que ser justo en ese sentido. Así que después de analizar y profundizar mucho y discutirlo como junta directiva, determinamos que, bueno, es que si no es por un fondo federal, realmente es imposible satisfacer la necesidad. Y aún así, no creo que estemos 100% haciendo, ¿verdad? Se requieren otras miradas, otras intersecciones que hay que también satisfacer, como vivienda, alimentos, cosas así, ¿verdad? Que impiden que estas mujeres puedan salir de los círculos de violencia. Otra mirada es que nosotras nunca hayamos recibido hombres en la casa. Siempre recibíamos mujeres. De hecho, nuestra organización surge mirando a las mujeres. Pero aquí en Puerto Rico no existen prácticamente organizaciones que atiendan hombres sobrevivientes de violencia de género. Así que nos tocó la puerta 1 y después de esa han seguido llegando y de hecho desde OW tenemos ya 3 participantes varones. Wow. Entonces esos otros retos que tenemos que quizás analizar, o sea que esto ha sido como un constante analizar, como les dije ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir, no queremos fondos federales ni de ningún, ¿verdad? Del Estado, o vamos a empezar a discernir qué fondos sí nos servirían para apoyar? Y un poco entender que si no los usamos nosotras, pues esos fondos se pierden y las participantes son las que se quedan sin el servicio. No sé, de verdad, como les dije, es una cuestión más política, que bueno, tú que eres puertorriqueña, pues sabes que... Yo entiendo sí, se me olvidó que eras puertorriqueña. Sí, no, es difícil esa decisión, viniendo de vivir en una colonia, a ver si vamos a coger los fondos del gobierno federal.
pero a la vez no querer dejar que la gente sufra, ¿verdad? Y querer ayudar a la gente y tratar de proveerle lo mejor que uno pueda. Exacto. Y entonces también trabajan con las personas alrededor de Comerío, no solamente las que viven en el pueblo de Comerío. Sí, al principio solamente recibían mujeres comerieñas, pero yo te diría que desde el 2010, y se agudizó más después de María, porque es que hemos tenido demasiada visibilidad, porque en el huracán, por ejemplo, nosotros estuvimos 8 meses sirviendo a la comunidad y venían personas de diferentes partes de la isla a apoyar, pero también de pueblos cercanos a buscar servicios. Y bueno, toda esa visibilidad ha hecho que nosotras recibamos, para que tengas idea, nosotras recibimos personas de la División Judicial de Aybonito, que eso incluye Aybonito, Comerío, Barranquitas, Coamo, Orocovis, creo que esos pueblos. Recibimos en menos cantidad, pero recibimos participantes de Guayama, porque nos llegan participantes de Salinas y Calley. Nos llegan participantes de Caguas, Sidra, y del mismo Caguas nos llegan participantes porque también tenemos un proyecto legal que brinda servicios de casos civiles, de familia y administrativos, y eso nadie lo sirve en esta zona. Así que eso también ha hecho que todas las víctimas de violencia de género lleguen hasta acá por detrás de la cuestión legal, pero obviamente también cuando tenemos la parte legal piden ayuda emocional y ahí conectamos los dos proyectos. Y también recibimos de los pueblos, por ejemplo, de la División Judicial de Bayamón, Naranjito, Toda Alta, Toda Baja, de toda esa zona también han llegado participantes a la casa. Así que cada día pues es un reto de verdad poder dar todo ese servicio. Sí, me imagino, son muchas personas buscando ayuda, muchas personas. Y nada, hay un problema serio de salud mental que no lo atendemos en la casa porque no tenemos esas herramientas, pero la salud mental aquí en Puerto Rico es un tema también que está bien violento. Hay que atender eso. Definitivamente. Bueno, gracias, Janice, que tengan buen día. Igual a ustedes. Un abrazo. Cuídate, bye. Caminar Latino Lupe es una organización pionera en el país que se ha fijado en la misión de crear espacios seguros para que cada miembro de la familia inicie su viaje hacia la no violencia y de orientar la experiencia de los latinos hacia iniciativas de cambio social en el orden nacional para transformar las condiciones sociales que originen hechos de violencia. Caminar Latino actúa en Atlanta y es el primer y único programa integral de intervención contra la violencia doméstica de Georgia para familias latinas. Latinos Unidos por la Paz y la Equidad Lupe, la contraparte nacional de Caminar Latino, participa en políticas públicas, cambios de sistemas de investigación en la intersección entre la violencia de género y la identidad latina. Además, Lupe facilita la adquisición de habilidades, capacitación y asistencia técnica a otras organizaciones sin fines de lucro, defensores activos, agentes gubernamentales y empresas. Caminar Latino Lupe, Ujima y Red Wind Consulting proveen asistencia técnica a organizaciones que se especializan en servicios para culturas específicas que tienen poca o ninguna experiencia manejando fondos federales. Para más información, visita a caminarlatino.org. This podcast is made possible by funding from the Office of Violence Against Women, grant number 15JOVW21GK02212MUMU.